Arrancamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva puntata, como se dice en italiano, de Hoja de Ruta. Este ciclo de charlas y de encuentros que tenemos con personalidades de la cultura argentina, con verdaderos embajadores de la cultura argentina que se encuentran en nuestro país, que se encuentran en Nueva York para crear este puente, esta vinculación y hacerlo llegar al público, a nuestros seguidores. Y hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Gabriel Senanes, que, como le dije antes, le pedí permiso para que me permitiera definirlo como un hombre orquesta. Gabriel Senanes, que es compositor, es músico, es médico, es periodista, ha ejercido a lo largo de los años en la función pública vinculada con su principal actividad, que es precisamente la música, y le agradecemos especialmente que nos haya abierto las puertas de su casa para tener esta charla con nosotros. Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el convite, Eduardo. Un gusto estar charlando aquí contigo. Y bueno, adelante. Médico, periodista, músico, arreglador, compositor. ¿Cómo te definirías vos, más allá de que yo te haya dado esta definición de hombre orquesta que alguna vez te lo hicieron en algún reportaje? Sí, es cierto. Así me han bautizado ya algunas veces. Bueno, una persona, por lo que se ve, por eso que enumerás, diría ser por lo menos inquieta, curiosa. Hay un dicho latino que dice: nada de lo humano me es ajeno. Y bueno, he tratado de que no me sean ajenas una cantidad de actividades en las que tuve la suerte de poder incurrir, y con algunas vidas paralelas, puede decirse, en ese aspecto, vocacional, diríase, pero creo que el común denominador es la pasión de esas elecciones que he hecho, que ha sido siempre la misma potencia, el mismo amor, el mismo compromiso. Y también quizá otra faceta que las unifica, otro criterio, podría decirse, es la vocación de servicio, porque quizá podría decirse que las artes, el periodismo y la medicina están para servir, cada una en su territorio y superficie. En la medicina, atendiendo eso que se denomina salud; en el periodismo, eso que se denomina la verdad, que bueno, suele tener distintas acepciones, definiciones y enfoques; y en el campo de las artes, tratar de proveer y ser proveído de esa materia tan intangible que supongamos que se denomina belleza, y que también es una cuestión siempre muy discutible, diría por suerte, ¿no? ¿Cómo descubriste tu vocación por la medicina? Porque después nos vamos a meter en la música y en todo el universo que vos abarcás. Sí, en la adolescencia, eh, cursando la secundaria, nada original por supuesto, vi varias cosas que me atraían muchísimo, digamos. Y yo había sido educado con libros que honraban esa figura, diríase, del romanticismo, y antes más bien del Renacimiento, particularmente renacentista, de esas figuras que unificaban o abrazaban varias cuestiones del mundo. Y, y yo realmente estaba muy fascinado por esa idea. Me acuerdo de la enciclopedia de Monteiro Lobato, el escritor brasilero, cuyos personajes desplegaban esas cuestiones, y cada uno de los tomos de la enciclopedia eran como 14 tomos, y yo me la leí varias veces, 2 veces antes de los 5 años, y la leí 7 veces en total antes de cumplir 6 o 7. Entonces me devoraba esa cuestión, y también la idea de ese paisaje, las diversas actividades que había dentro de la cultura, diríase. Y están entonces cuestiones vinculadas a las ciencias, a la matemática, a la física, a la biología, a cuestiones de la filosofía; más adelante cuestiones vinculadas digamos, a la fisiología subjetiva, diría ser, o al mundo subjetivo. Y entonces me pregunté cuál sería la manera de poder ir a hacer algo que nucleara de alguna forma algo, al menos, de todo esto. Y pensé ahí en la medicina, particularmente en la psiquiatría, porque la carrera de medicina va teniendo
cuestiones que se vinculan a la física, a la química, por supuesto a la biología, a la fisiología, y después se va adentrando en cuestiones más específicas. Y yo pensaba además que la psiquiatría podía ser una manera de abarcar estas cuestiones del otro lado de las ciencias duras, como podía ser la cuestión, llamémosle, psicológica, o sea, la cuestión del mundo subjetivo. Entonces dije, voy a entrar a medicina para ser psiquiatra, y entonces voy a darme una cierta panzada de todas esas cosas que me producían mucha curiosidad y que en cada una de las cuales había leído alguna cosa, digamos, ¿no? Y no me las quería perder, ese era el tema. Bueno, así fue que aparecí en la Facultad de Medicina y me recibí de médico y ejercí, pero no en la psiquiatría justamente. Ah, eh, quiero suponer que tu formación musical viene casi en forma paralela a todo esto que nos estás comentando de tu llegada y del desarrollo de tu vocación por la medicina. ¿Quiénes fueron, cuál fue tu primera base de formación? ¿Quiénes fueron tus fuentes de inspiración? Sí, los paralelismos fueron tres, porque el Mm. periodismo yo también lo inicié muy, muy tempranamente, a los 16 años. Y como músico profesional también empecé a la misma edad. Ahora, la música en realidad fue lo primero, y Mm. en algún punto lo que tiene que ver con el ser, vale decir, si me preguntás o me preguntan, vos qué sos en cuanto al ser, y tengo que admitir que soy músico, porque mucho antes de tener ninguno de los maestros tan buenos que tuve la suerte de tener, yo andaba haciendo algo así como inventar música con las herramientas que tenía, lo mismo que ahora. Este, y por lo tanto ya estaba vinculado, o Ujú. ya estaba dentro de la música, o la música, sí, adentro del mundo de la música. Y eso tenía que ver seguramente, por un lado, por mi papá que adoraba la música, cantaba con la guitarra, era ingeniero, pero traía discos y tenía un profesor que le enseñaba canciones. O sea, tenía el espectáculo casero de un hombre que adoraba la música. Mi mamá adoraba la cultura en general, y no particularmente la música, pero la cultura era así, esa palabra era el valor máximo en mi casa. ¿Mm? Y aparte, como ves, o te cuento, había cuestiones musicales en concreto. Por Mm. supuesto, entonces me mandaron a estudiar con tal, con cual, etc. Y tuve maestros claramente muy importantes. Pero en cuanto al inicio, no podía marcar un inicio puntual, Mm. sino que yo ya evidentemente llevaba esa razón de ser puesta. Por lo tanto, fue así. Por supuesto, después tuve maestros. Simón Blech y Mariano Drago fueron mis grandes maestros de dirección orquestal. Lo tuve a Juan Francisco Jacob en contrapunto. O sea, tuve muchos profesores, y eso no es sinónimo de maestros. Yo Ujú. hablo de los maestros, aquellas personas que fueron una guía, Sí. un estímulo particularmente intenso, fuerte, personal. Y después también quizá maestros a la distancia, porque en la composición uno establece relación no solo con los que aprendió en forma personal y directa, sino con maestros eventualmente del pasado y geográficamente muy distantes. Para citar solo un ejemplo, me he sentido mucho tiempo y todavía soy muy tributario a lo que creo haber aprendido, por ejemplo, de Brahms y de Ajá. otros. O sea, y como yo supongo de muchos más, que somos tributarios y herederos de una tradición muy fuerte en la que bebemos, y por lo tanto adquirimos cosas, por suerte inevitablemente, y por lo tanto tenemos maestros de distinta índole. Y seguramente para la música, no solo de la música, porque creo que nadie sale igual de ver una película Sí. a como era cuando entró, por decir alguna cosa más o menos creo obvia, y así seguramente uno no puede ni siquiera saber cuántas cosas aprendió ni de quiénes, lo cual sigue siendo Es obvio, difícil. pero no tanto. Es obvio, pero no tanto, ¿no? Y vos, Claro, yo creo que es así. sí, y vos ahí haces una excelente diferenciación entre lo que es ser un maestro y lo que es ser un profesor. Y te lo traslado un poco a otra idea que planteaste, que era la del servicio vinculado a todas tus profesiones, a las áreas en las cuales has recorrido, hecho tu camino. Como músico, como compositor,
y teniendo en cuenta lo que implica la vocación de servicio en tus profesiones, ¿qué significó para vos, y después volvemos un poco para atrás en todo lo que tiene que ver con el universo musical, tu paso por la gestión pública, como director de música de la Ciudad de Buenos Aires y como en Teatro Colón? ¿Cómo pudiste amalgamar? Porque así como vos mencionás que no es lo mismo un profesor que un maestro, también a la hora de definir a la gestión cultural, es muy difícil lograr un equilibrio entre un gran artista que a su vez tenga la capacidad y la visión de ser un buen gestor cultural. Entonces, ¿cómo pudiste amalgamar y dejar tu impronta y tu marca tanto en la Ciudad de Buenos Aires como director de música y después como director general y artístico del Teatro Colón? Bueno, en efecto yo creo como vos que las cuestiones solamente artísticas Mm, no se conectan así mágicamente con lo que es la gestión cotidiana de la cultura, la administración. mm, Eh, digamos, yo entendí la gestión cultural, y la entiendo y la entenderé, como una prolongación de la música por otros medios, parafraseando a Clausewitz. Así que creo que en mi caso personal es parte de lo mismo, además de tener, diríase, una fuerte vocación política, mm, también como vocación de servicio, vale decir, también como vocación patriótica, ujú, eh, y línea, digamos, en la que me asumo. Creo que es también una manera de servir, de ser un servidor público, de lo público, y por lo tanto me siento muy convocado. En el caso de la suerte de haber tenido la dirección de música de la Ciudad de Buenos Aires previo al Colón, me sirvió como una enorme escuela, porque en efecto, la gestión cultural, específicamente en el caso de la música, pero no solamente, tiene varias patas. Una es la parte específicamente artística, pero las otras dos podemos clasificarlas como técnica y administrativa. mm, Y esto no se sostiene sin una buena armonización de las tres cuestiones. Vale decir, está la cuestión de la programación, como vos conocés muy bien por tu faena, y hay que después sostenerla con los fierros, toda la cuestión sí, técnica, la infraestructura, una serie de cuestiones, junto a la faceta administrativa, o sea, los recursos económicos con los que se cuentan, y las cuestiones de sus plazos, economía y finanzas, ujú, y no solo eso, sino cuestiones de legislación específica que hay que atender, legislaciones laborales específicas para cada una de las actividades que se desarrollan en la jurisdicción en la que uno está, que no puede dejar de conocer. sí, O sea, eh, se trata de armonizar una agenda que claramente es muy copiosa, muy demandante, y bueno, la dirección de música fue una gran escuela, fue una gran experiencia, los ecos de esas experiencias de ambas me siguen alegrando cada vez más, por la gente con la que me sigo encontrando y haciendo cosas juntos, y mensajes y muchas cosas más, que me han dejado un saldo muy feliz, muy satisfactorio, por lo hecho en ese momento y el eco de todo eso. ujú, Pero yendo a la parte más antipática, si se quiere, la cuestión así de esa agenda implica no poder desentenderse y no querer desentenderse. En mi caso no era resignación, sino nuevamente pasión, querer estar y atender esas cuestiones que suenan secas o duras, como cuestiones económicas, contractuales, interiorizarse de cuestiones, por ejemplo, edilicias, en el caso de la reforma del Teatro Colón, que se iniciaron durante mi gestión, ujú, o sea, tener que atender y hacerse cargo, ser responsable, como lo es un director general y artístico de un teatro como el Colón, por ejemplo, de las cosas que ahí suceden. Entonces, eh, en ese punto diría que la cuestión específicamente artística es una parte, mm, digamos, pero mi eje realmente estaba puesto muy particularmente en las otras dos cuestiones, que son las que permiten desplegar una programación. Si uno no, creo yo, no lo sí, entiende en esa secuencia, digamos, ahí estratégicamente está en problemas. mm, Eh, Ahora, recuerdo, por ejemplo, para hablar de números, que es la parte aparentemente menos artística del asunto, que la dirección de música hacía un puñado de actividades, 2 o 3 actividades semanales, o sea, entre 8 y 12 actividades por mes, cuando ingresé, y pasaban a ser 150 actividades mensuales. mm, Este, y también, por ejemplo, la cantidad de funciones y espectadores
que logramos de una temporada en otra en el Teatro Colón, creció un 26%. Cuando yo vi esos datos, me acuerdo que charlamos con mi equipo, y yo tenía la idea de que ahí había habido, fue en plena crisis argentina, Sí, sí, para colmo, porque te tocó un periodo aparte bastante comprometido. muy, muy, muy difícil, Sí, extremadamente difícil. Hay un factor ahí en que la cultura en ese mapa de situación, en esa situación sociopolítica y económica tan dura, jugó un rol fascinante que podemos eventualmente abordar. sí, Pero cuando yo vi esas cifras, más o menos casi después de 100 años de la apertura del Teatro Colón en 1908, haber incrementado un 26% la cantidad de público y funciones, la pregunta es quizá es que no tanto fue una gestión, sino que el hecho que el teatro y su gente, que el Teatro Colón no son las paredes, sino básicamente su gente, teníamos en aquel momento la posibilidad de desplegar mucho más de lo que se podía haber pensado que se hacía. O sea, estaba potencialmente ya instalado eso. En todo caso era cuestión de desplegarlo precisamente, de que hubiera más. O sea, no fue una cuestión forzada en realidad. Fue una cuestión de, bueno, el lunes era un día en que no había actividad, nosotros hicimos actividad, por citar un pequeño detalle, ¿no? sí, sí. Me acuerdo que hicimos el Colón por 2 pesos, trasladando al Colón lo que era el programa de televisivo Todo por 2 pesos, como mensaje de acceso, de accesibilidad al público y a la gente que sostiene el Teatro Colón, o sea, dineros públicos de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndole, este es un lugar que les pertenece, la cuestión económica no puede ser una puerta cerrada, las puertas están abiertas para ustedes, más allá que en lo simbólico quedaba, y hubo trabajo hacia eso, por demoler, digamos, cosas que hacían sentir, como escuché, me acuerdo, las primeras funciones del Colón por 2 pesos, gente decía, yo tengo el dinero para pagar la entrada, pero yo no sé si yo puedo entrar al Teatro Colón. Como si Sí, había como una algo, barrera que iba más hasta psicológica, te diría, ¿no? Mucha gente. claro, una bandera simbólica Sí, muy fuerte que hacía que se sintieran excluidos sí. enorme parte de sus propietarios legítimos. Ujú. Así que bueno, esa fue una de las cosas que recuerdo, por ejemplo, de esos años muy difíciles para el país, claramente, Sí. ¿no? Y que la cultura tuvo un rol fabuloso. Sí, y viene bien trajiste a colación el rol de la cultura en momentos de crisis, y yo siempre cierro las entrevistas un poco sobre los desafíos ante la incertidumbre y el qué pasará en un escenario de post-pandemia. Pero, ¿cómo ves vos, teniendo en cuenta que tuviste una gran experiencia, nada más y nada menos que en el Teatro Colón, en un contexto muy difícil para la Argentina? ¿Cómo ves a la cultura? Me gusta mucho esta posibilidad de que vos nos transmitas tu punto de vista, siempre en el caso del contexto en un caso, en el 2001 y lo que está sucediendo ahora. Claro, en aquel momento lo que pasó fue una cosa, además, localizada en Argentina, Sí. particularmente por más que tenía un contexto regional que tenía que ver, y un contexto global también, que tenía incidencia, pero fue una explosión o una implosión institucional, económica y social nacional. Va a decir que nos tocaba particularmente a nosotros y sucedía en Argentina. En ese marco, lo que pasó, recuerdo que en las zonas, por ejemplo, algunas zonas particularmente golpeadas, el conurbano de Rosario tenía un nivel de desocupación que era el más alto del país, un nivel que supera el 50% holgadamente, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero en aquel momento, preocupados en la gestión, como estábamos tanto en la dirección de música y después en el Teatro Colón, y con lo que estaba aconteciendo, establecimos conexión y vimos que había una demanda de actividad cultural, de insumo, consumo y nutrición artística, que tampoco tenía parangón con la historia reciente. Había crecido también. Ah. Y eso también lo vivimos nosotros en la ciudad. O sea, vimos que había una especie de correlato entre esa crisis y la dimensión de esa crisis con la dimensión de la demanda por
arte y cultura en general. Y lo palpábamos, era un fenómeno cotidiano, lo charlábamos, se veía, y vimos que no era, por este cotejo que, con otros lugares del país, que no era un fenómeno que nos pasara solamente a nosotros. Ni en Teatro Colón ni en la Ciudad de Buenos Aires. Era algo más general. Lo cual es muy interesante porque siempre hay una especie de reduccionismo en que las cuestiones son solamente los alimentos materiales, vale decir, la comida y las bebidas y los demás recursos obviamente vitales. Curiosamente también crece la demanda por otros alimentos, llamémoslo espirituales, culturales, sí. Y esto marca lo esencial que es la cultura, no es un bien prescindible, nunca lo es, y la crisis viene a marcar justamente la imprescindible necesidad de abastecer también a la población, a todos nosotros, de la vida cultural, la vida subjetiva, nutrirla y enriquecerla. En este momento la situación es complicada en otro aspecto, porque este es un fenómeno global, que no es solo institucional y económico, sino sanitario, y que aparte de un nivel de restricciones que en aquel momento no teníamos. Nosotros teníamos los teatros y las orquestas, las salas, una serie de recursos instalados que podíamos hacer circular por la ciudad, convocar, yo me recuerdo llevamos el Colón a algunas plazas, a algunos barrios populares, cosas que nos parecieron atinadas para el momento, además de llevar en colectivo de las escuelas al Colón, es decir, una cantidad de cosas de apertura. No creo que haya que limitarlo solo para situaciones excepcionales, ya que estamos, pero bueno, sí. Ahora estamos con un nivel de restricción en que el contacto de los artistas con su público está limitado en lo que se llama presencial. Sí. A mí me resulta muy difícil conjeturar las nuevas maneras que se sumarán a las anteriores en la llamada post-pandemia. Creo que hay muchas cosas que se han modificado y que pueden perdurar en todos los terrenos, incluso en el sanitario, y otras que volverán seguramente, quizás reconfiguradas algunas, quizás otras no. Es muy difícil de pronosticar, digamos. He visto muchas conjeturas, y la futurología es una disciplina muy complicada, y en la que no me siento particularmente anotado ni en condiciones de ejercerla. Pero puedo suponer que hay cosas que se van a sumar. Esto que estamos teniendo, vale decir, el gran crecimiento de otras maneras de contacto y trabajo, creo que se sumarán. Esta situación demostró la inutilidad, la futilidad de enorme cantidad de consumos. Nos hemos visto privados de cosas que son una pavada y que no necesitamos para vivir en lo esencial, digamos. Vale decir, una cantidad de productos suntuarios que hacen a las cifras económicas y que no tenerlos evidentemente no perjudica la vida de nadie. No te perjudica ni te cambia la vida. Exactamente. Es probable que beneficien, sí. Digamos, prescindir de ciertas cosas como esto lo viene demostrando. Va a decir, podría dar la posibilidad, no estoy seguro que eso pueda suceder, de que este espectáculo de verse privado de cosas totalmente tontas, prescindibles, suntuarias, podría enseñar, se verá, el hecho de que no las necesitamos para ser felices ni nada así, que las cosas van por otro lado. Bueno, eso me gustaría mucho que sucediera, pero no estoy seguro que vaya a suceder. Sí. Quizás el vector, el factor común en muchas personas que como vos están vinculadas muy fuertemente a la cultura y a la gestión de la cultura y está vinculado a lo superfluo, es la adaptación, la adaptabilidad ante un nuevo escenario como este, ¿no? Y hacer futurología quizás sea muy difícil. Te voy a llevar un poco hacia atrás, y volvemos al universo musical. Has sido arreglador de muchísimas grandes figuras de la música, desde Marta Argerich a Charly García. ¿Cuál es la vinculación para alguien que está del otro lado, digamos, yo consumidor de tu obra? ¿Cómo se llega, cuál es el proceso en el cual te vinculás con Charly García o con Marta Argerich? ¿Empezás el trabajo en sí del arreglador? ¿Cómo llegás al producto final? Porque creo que debe ser un trabajo en el cual está no solamente vinculado a lo técnico, sino también poder comprender la psicología del personaje que tenés enfrente, los egos,
entender también cuáles son las características propias del estilo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te has vinculado y cómo has llegado? Porque aparte te estoy nombrando a Charly García, te estoy nombrando a Marta Argerich. Y en el medio hay un abanico y un universo de personajes con los cuales has trabajado que es realmente admirable. Bueno, sí, ha sido una suerte, claramente. Ahí te daría otra extensión de la frase de Clausewitz: nada de lo musical me es ajeno. Va a Sí, decir, no cabe duda. tengo un gran amor y un gran imán hacia una gran cantidad de expresiones a las que no jerarquizo, no hago un ranking de géneros entre lo llamado clásico, los diversos géneros populares. Personalmente no me merece el mismo respeto, porque es una cosa demasiado educada para lo que quiero decir. La misma devoción, el mismo aprecio, son todas voces, y por lo tanto son todas para atender. Es decir, no reconozco eso de artes mayores ni artes menores. Hay artistas que ejercen su arte por distintos lenguajes e idiomas. Y en esa cuestión, justamente, dentro de los géneros musicales, en efecto, tuve la gran suerte de ser convocado por grandes artistas del rock, del tango, del folclore, de la llamada música clásica, y de todo se ha aprendido. Y el punto que vos señalás, en efecto, tiene mucho que ver con la cuestión compositiva, vale decir, el arreglo, palabra que tiene distintas acepciones en distintos géneros, además. En el jazz es una cosa, en el tango es otra, en el folclore es otra. Es tomar algún material ya dado, va a decir, algo que es previo a la aparición del arreglador, que ha sido compuesto, que tiene una letra, va a decir que tiene una forma ya establecida, por ejemplo, por la propia letra que plantea una secuencia en su unión con la música, que plantea también su propio orden y forma, y el arreglador entonces trabaja sobre eso, digamos. En efecto, atendiendo el marco estilístico, el género, eventualmente la circunstancia concreta en que esto se va a presentar, con los músicos concretos que se va a presentar. Entonces, como bien señalás, hay una cuestión técnica, pero hay una cuestión estética muy fuerte. En general, cuando se apela al arreglador, es porque el compositor no tenía las herramientas para llevar todo ese trabajo hasta ese punto. Por ejemplo, hacer una versión orquestal de su obra. Te llama un arreglador para que le orqueste, supongamos. Sí. O que haga otra cosa. Entonces, es una cuestión complementaria en muchos casos. En otros no tanto. Por ejemplo, en el tango, la idea de arreglo, como sabrás, es que ha habido versiones del mismo tango por distintas orquestas, y eso simplemente ha sido una recreación, una creación sobre la misma melodía, sobre la misma letra, y que da una nueva obra que tiene mucho que ver con una versión, claro, una versión original, llamémosle así. En el jazz también pasa algo análogo, y en otros géneros tiene otra configuración, pero en todos los casos es un trabajo de complementación entre dos artistas, dos músicos en este caso, en que uno viene a traer algunas cosas más a lo que el otro había generado. Eso siendo optimista, puede ser algunas cosas más, en otros casos algunas cosas menos, digamos, suponiendo que todo suceda felizmente, ¿no? Alguien que en principio debería sumar, esa sería pero que no siempre se da, por lo que puedo entender. Claro, y todos podemos escuchar cosas de otros y propias y decir, no, esto no debió haber sucedido seguramente. Hay dos hitos en tu carrera que tienen que ver, por un lado, con la música que junto a Paquito de Rivera, hablando de el abanico y la diversidad, fuiste nominado y ganaste el primer Latin Grammy para Argentina con tu obra con Riveras, ¿verdad? Era el nombre. Y por otro lado, fuiste premiado con el CONEX al periodismo, que para los que no saben, la Fundación CONEX cada 10 años realiza en distintas disciplinas una serie de premios y de reconocimientos a figuras destacadas en distintas actividades o, valga la redundancia, disciplinas, como en este caso al maestro Senanes en periodismo. ¿Qué es el Camarín de las Musas? ¿Qué ha sido para vos? Porque yo, indagando y navegando un poco en tu biografía, veo que el Camarín de las Musas ha tenido varias etapas, en Radio Municipal, Radio Nacional, ha tenido idas y vueltas.
¿Confluye un poco tu pasión por el periodismo, tu pasión por el servicio, por la cultura, por la música en ese programa? ¿Podés denominarlo como una síntesis de toda esa gran amalgama de actividades y de vocaciones y de Eh, profesiones que tenés? sí, es una buena idea, no lo había pensado, pero puede serlo, claro que sí. Eh, con respecto a los premios, sí, es cierto, el trabajo que hicimos con Paquito Rivera, que fue el segundo de los 3 trabajos que llevamos hecho con mi admirado y querido Paquito, Mm. consistió en un disco de música para clarinete y cuarteto de cuerdas, que se grabó, se produjo, se editó, mezcló todo en Argentina, en ocasión de su visita, creo que fue en el 2005, en que se grabó completo, después de un concierto en el Teatro Colón, que ese mismo repertorio se presentó. Ujú. Parece que el sábado se hizo en el Teatro Colón, el día siguiente se grabó. No sé, creo que se grabó en 2004 y recibió el premio en 2005. Ahora, y el CONEX, en efecto, tiene que ver con mi trabajo en el periodismo gráfico, que ha sido el trabajo esencial de mi trabajo como periodista. Los premios son una cuestión realmente bastante sospechable en principio, en el sentido de tenerlos o no tenerlos. Acaba de fallecer Ennio Morricone, que recién recibió un Oscar y a la trayectoria en el 2006, después de haber hecho todas las maravillas por las cuales nosotros podemos quererlo como compositor, como generador de belleza, si Sí. esa era la palabra que habíamos usado al comienzo. Y algo así le pasó a Chaplin, que nunca recibió un Oscar y al final aceptó recibir un Oscar a la trayectoria cuando ya estaba retirado en Europa, en Suiza. Y bueno, aceptó. Pero si no lo hubiese aceptado, el Oscar quedaba como el premio que nunca le había dado un premio a Charles Chaplin. Y si Morricone hacía algo así, en música quedaba algo por el estilo. Ujú. Vale decir, en la historia de muchos premios, acordemos de Borges y el Nobel, Sí. es una historia por lo menos complicada, paradojal, ¿no? Por supuesto, son reconocimientos que en mi caso yo agradezco. Entiendo que puede haber habido, por lo menos en ese caso, 2 equívocos, 2 equívocos más. Este, y en cuanto a Camarín, eh, Camarín de las Musas, el profesor Camarín de las Musas, al cual está dedicado el programa, personaje al que yo nunca llegué a conocer, eh, es una ocurrencia de hacer cierto tipo de disparate en la radio, que en efecto se inició hace como 30 años, como muy bien dijiste, en Radio Municipal, luego bautizada Radio Ciudad, y que este año, cuando me propusieron hacer un programa de Radio Nacional, dije, bueno, podría resucitar entonces Camarín de las Musas, el nunca dado diálogo con el profesor Camarín de las Musas, volver a quejarse de la constante ausencia del profesor Camarín de las Musas y volver a hacer el programa en homenaje al profesor Camarín de las Musas. Y sigue teniendo el mismo formato de entonces, 2 horas, la primera de músicas hechas con un criterio, falto de todo criterio, y la segunda hora una entrevista, y así ha venido haciendo, y tiene, por supuesto, seguramente mucho que ver, como creo que muy bien decís, con la experiencia periodística anterior, la gráfica, y bueno, por supuesto el antecedente radial del propio programa hace 30 y tantos años, ¿no? Ujú. Así que sí, de alguna manera debe resumir algo, yo Algo. estoy de acuerdo con vos. Algo. Y para ir cerrando, Senanes 3, que estuvo aquí Uf, en New York, en un momento en el que en un corto periodo en el que yo no estuve, no nos pudimos encontrar. Pero Senanes 3, ¿qué significa? ¿Sigue? ¿Cómo sí, surge ese sí. proyecto? Bueno, es un proyecto que yo quiero realmente mucho, como quiero a mis compañeros del trío, Pablo Markowski, hombre de la radio y televisión, Sí. enorme pianista, muchos lo ven como el rubio de la tele y cuando lo ven tocando el piano, no solo en el trío, sino en otras circunstancias, dicen, epa, miralo al rubio de la tele como toca. Diego Arnal, Diego Arnal toca la guitarra, el bajo y la trompeta. Yo cuando lo veo a Pablo Markowski tocando el saxo, con Diego tocando la trompeta, no lo puedo creer. Ah.
Pero bueno, es una manera de dar salida a una parte del repertorio que no es, diríase, estrictamente sinfónico de cámara, que no es estrictamente canciones, otra zona de las cosas que se me ocurren, musicalmente hablando, y un formato muy portátil, porque somos tres, no tocamos, por ejemplo, instrumentos difíciles de cargar y desarmar y armar como la batería, el piano tiene que estar donde vayamos, llevamos unas cajitas y vamos. Y llevamos nuestras cajitas al consulado de Nueva York, cosa que estamos muy, muy agradecidos. En tu persona lo vuelvo a agradecer. Nosotros hicimos varias actuaciones ahí en Nueva York Sí. en ese tiempo. Fue una experiencia formidable, nos fue mucho mejor de lo que soñábamos, y soñábamos mucho. El concierto de consulado fue hermosísimo. Hicimos en el Café Vivaldi, que es el lugar donde iba Woody Allen, y tocamos allí, estaba lleno de gente, no estaba Woody Allen, pero la sombra estaba, y tocamos también en el IBM en Brooklyn, y yo di unas clases, y bueno, fue un viaje formidable, así como lo fue el de enero, en el que vos tuviste la gentileza de invitar a una gran cantante, Nancy Ocampo, Sí. que digamos, yo no podía escaparme a tener que acompañarla por razones muy personales, muy íntimas y amorosas, en algunas canciones, y también eso fue parte de la generosísima y compartida gestión, debo decirlo, que le han dado al consulado en su tramo cultural allí en Nueva York. Así que, Eduardo, te estamos muy, muy agradecidos. Y quiero decir, no es solamente por la experiencia personal, veo que hay un elenco y una actividad que es lo que se supone, por lo menos debe haber en una instancia como la que ustedes gestionan. Me parece fantástico. Aparte esa casa, en qué lugar de Nueva York está, es algo Es un gran extraordinario. privilegio, es un gran privilegio. Sí, y un gran Y hay que saber privilegio. aprovecharlo, ¿no? Bueno, Perdón. se ve sí, claro, se ve que lo aprovechan, y qué bien cuidado que lo tienen, ese piano magnífico, y en esa clase de detalles, del cuidado, que revela justamente pasión, amor, por lo que se está haciendo, yo puedo, y otros seguramente, detectar que ahí hay gente que se hace cargo, se hace responsable por difundir la cultura argentina en el exterior, cosa muy conmovedora y plausible de ya. Pero nosotros de este lado, y bueno, yo puedo decir como vos sin ser músico, pero vos has estado de los dos lados del mostrador, ¿no? A mí me toca estar de los dos lados del mostrador porque me gusta lo que tiene que ver con la gestión cultural desde la Argentina hacia afuera, y en mi rol de funcionario de servicio exterior desde afuera, justamente para, para tratar de ayudar y poner un grano de arena en lo que es la difusión de nuestros valores, de nuestra cultura, y de embajadores de la cultura como vos. Gabriel, no tengo palabras para agradecerte esta charla, que como te dije iba a ser franca, a libro abierto. Realmente sos un gran embajador de la cultura argentina. Te agradezco infinitamente que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Sabemos que estás con muchas ocupaciones, y valoramos muchísimo que nos dieras estos minutos para conversar con todo nuestro público. No tengo más que agradecimiento. Así que, Bueno, Eduardo, yo me siento muy, muy agradecido por el tiempo que dedicaste a poder charlar conmigo. Somos todos embajadores, cada uno tiene algo para ofrecer y para hacer por nuestro país, como lo hace el cuerpo diplomático, los profesionales que están a cargo, más toda la gente que va y viene seguramente, como pasa con todos nosotros. Así que, bueno, un placer de poder charlar contigo y a través tuyo con la gente que pueda espiar así parte del mundo que gira en torno al Consulado General de Argentina en Nueva York. Gabriel, muchísimas gracias. Y a todos Gracias a usted. ustedes les agradecemos habernos acompañado en otra hoja de ruta. Habrá una nueva hoja de ruta, la final, la del cierre de esta entrega, y los esperamos en nuestro próximo encuentro a lo largo de esta semana. Muchas gracias.